pie, así que ahí mismo podemos orar. Amén. Señor, vamos delante de su presencia en esta tarde, noche, Señor, para darle las gracias por su amor, fidelidad y misericordia, porque sabemos que, Señor, tú has permitido que podamos llegar en esta tarde, en esta noche, Señor, hasta tu casa. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tu palabra nos enseña y nos dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás aquí en medio, Señor, y lo creemos así. Creemos que tú estás en medio nuestro, que tú te gozas, Señor, con nosotros en medio de las alabanzas que son para ti, Señor, de la adoración, Señor, que elevamos ante su presencia, Señor. Y también sé que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra, por eso yo le pido que en este momento, Señor, usted sea usando mi vida conforme a su voluntad, que su Espíritu Santo tome el control de mi vida y puedan salir de mi boca tus palabras, Señor, puedan salir de mi boca tus enseñanzas para poder ser edificados, Señor, por ti, por tu palabra, que es necesaria para cada uno de nosotros, porque su palabra nos enseña y nos dice que es lámpara a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Es de gran importancia tu palabra para nuestras vidas, Señor. Por eso le pedimos, Señor, háblanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. La gloria del Señor, amén. Amén. Que Dios le bendiga una vez más. ¿Sabía usted, hermanos, que en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos muchas preguntas? Si usted se dispone a leer la palabra, se va a encontrar con muchas preguntas en la palabra de Dios, en la Biblia. Preguntas interesantes, preguntas profundas, preguntas de Dios. ¿Dónde estás, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé diciendo no comas? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué haces aquí, Elías, en esta cueva? ¿A quién iré y quién irá por nosotros? Preguntas de Dios. Pregunta de Salomón. ¿Quién sabe si el espíritu del animal desciende o sube al cielo? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Pregunta de Dios hacia Job. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Pregunta de Dios. Preguntas proféticas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Hay preguntas maravillosas, hermano, en la palabra de Dios. Preguntas profundas, preguntas interesantes, ¿cierto? Y en este momento quisiera que vayamos a la palabra y vamos a ver 2 preguntas que Jesús hace a sus discípulos. Ahí en Mateo 16, versículos 13 al 15, vamos a estar leyendo, ¿ven? Lo leo en el nombre del Señor, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién de los hombres, qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 2 preguntas de Jesucristo ahí cuando estaba reunido con sus discípulos. 2 preguntas importantes, ¿cierto? Ahora sí. Lo cómico de estas preguntas de Jesús es que nosotros podemos pensar y decir, ¿será que Jesús no conocía lo que decían de él? ¿O será que Jesús no conocía los pensamientos de los hombres? Y la verdad es que Jesús sabía perfectamente todo lo que decían, todo lo que pensaban de él, todo lo que se rumoreaba acerca de él. Y vemos en muchas oportunidades que la Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos y las intenciones del corazón que tenían los hombres.
Todo Él lo sabía, todo Él lo conocía, los pensamientos, las intenciones, todo lo sabía Jesús acerca de los hombres. Así que, así como también sabe y conoce todo lo que hay en nuestra vida, ¿cierto? Todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que hay en nuestro corazón. Somos libros abiertos delante de Él. No podemos ocultar nada ante su presencia, ¿cierto? Pero vemos que Jesús hace esta pregunta a sus discípulos y sus discípulos le responden. La primera pregunta que le mencionó Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La primera pregunta de Jesús. Y sus discípulos le respondieron: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista, como muchos conocemos, fue quien comenzó a predicar sobre el arrepentimiento antes de que se manifestara el ministerio de Jesús, ¿cierto? Luego vemos que Herodes Antipas en aquel tiempo lo manda a matar, le manda a cortar la cabeza. Y luego, después de que Juan el Bautista fue muerto, dice ahí que Herodes vivía atormentado con la teoría que él decía que Juan el Bautista había resucitado. Y ese Jesús que estaba ahí realizando milagros, que estaba sanando a los enfermos, que hacía muchas maravillas, era Juan el Bautista resucitado. Esa era la teoría de Herodes. Ahí mismo en Mateo 4, en Mateo 14, versículos 1 y 2, Herodes dice: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Entonces muchos comenzaron a repetir y a compartir esta teoría. O sea, muchas personas comenzaron a pensar, a creer que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Por eso que los discípulos, dentro de las cosas que le responden, le dicen: algunos dicen que eres Juan el Bautista. También los discípulos de Jesús le dijeron: otros dicen que tú eres Elías. Para quien conoce el Antiguo Testamento, se podrá dar cuenta que Elías fue uno de los grandes profetas, ¿cierto? Uno de los grandes profetas, y Dios lo usó para hacer grandes milagros. Dice la palabra de Dios que el Señor usó a Elías para cerrar los cielos, para que no lloviera. Hizo llover fuego del cielo, multiplicó el aceite, la harina. Hizo grandes milagros, grandes prodigios y milagros hizo el profeta Elías, ¿cierto? Y además de todo esto, dice la palabra de Dios que Elías no muere, sino que Dios mismo se lo lleva a través de un torbellino de fuego. Un torbellino, ¿cierto? Y vemos ahí que Elías no muere. Y además el libro de Malaquías habla acerca de una profecía en la que Dios enviaría nuevamente a Elías para anunciar el Mesías. Y que, entre paréntesis, esta profecía se cumple con la vida de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista comienza a anunciar al Mesías antes de que Jesús comenzara su ministerio. Entonces, la gente, al ver a Jesús sanando enfermos, multiplicando los panes y los peces, la gente pensó inmediatamente: este no puede ser ni más ni menos que otra cosa que el poder de Elías. Por eso que muchos también no solamente rumoreaban y decían que era Juan, que podía ser el Juan el Bautista, sino que podía ser Elías. También le dijeron los discípulos a Jesús: otros dicen que tú eres Jeremías. Para quienes conocen a Jeremías, Jeremías también fue uno de los grandes profetas ahí en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Muchos llamaron a Jeremías el profeta llorón, porque tenía una sensibilidad extrema por el pecado del pueblo, por lo que sufría el pueblo. Y Jesús también lloró, ¿sabía usted? Jesús también lloró. Podemos ahí encontrar en el versículo más corto de la Biblia que Jesús lloró. Si usted no conoce o no se sabe de memoria ningún versículo de la Biblia, por ahí podemos empezar. El versículo más corto de la palabra de Dios que está ahí en Juan 11:35, Jesús lloró. Y aparece ahí estas dos palabras casi en solitario, como enmarcando un acontecimiento tan fuerte, tan profundo, en donde podemos ver a Dios mismo compadeciéndose por el hombre, por la vida del hombre. Lo que llevó a rumorear entre el pueblo, entre las personas, a pensar que este hombre, hacedor de milagros y compasivo, no podía ser ni más ni menos que el profeta Jeremías.
También los discípulos le mencionaban a Jesús que la gente pensaba que podía ser cualquiera de los otros profetas, cualquiera de muchos otros profetas. Y aquí vemos que la gente, hermano, no sabía exactamente quién era Jesús. No tenía idea de quién era Jesús. Pero sí todos estaban de acuerdo en algo, que no era una persona común y corriente. Pero no tenían idea de quién era Jesús, a pesar de todo lo que veían, a pesar de los milagros, a pesar de que Él abría su boca con poder, con enseñanzas poderosas, la gente no sabía quién era Jesús. Pero sí estaban de acuerdo que no era alguien común y corriente, como le decía. La gente decía, es Juan el Bautista, es Elías, es Jeremías o cualquier otro profeta. Pero todos lo admiraban. Pero al compararlo con algunos de esos profetas, quedaban realmente cortos de quién era verdaderamente la persona de Jesús. La multitud veía a Jesús, veía en Jesús un gran profeta o un héroe del pasado que regresaba, pero no lograban ver quién realmente era, aunque comparar a Jesús con uno de estos gigantes de la fe era un cumplido enorme. Imagínense a uno comparándolo con algún profeta, nos sentiríamos orgullosos, ¿cierto? Nos sentiríamos orgullosos que, oh, mira, este hombre se parece a tal profeta o a este profeta. Pero todos al compararlo quedaban cortos realmente en comparar a Jesús con uno de estos profetas. ¿Quién era Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? Preguntémosle a uno de los grandes sabios de la época quién era Jesús. Preguntémosle a Nicodemo. Si estudiamos la vida de Nicodemo, veremos que él no era un creyente cualquiera, sino que Nicodemo era un fariseo, por tanto conocía los 613 preceptos de la Torá. 613 preceptos de la Torá, o sea, la Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o sea, este hombre Nicodemo prácticamente se sabía de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínense eso. Además, Nicodemo era principal entre los judíos, era miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. Tenía poder político y judicial. Él era maestro de Israel, así lo llamó el mismo Jesús, era doctor de doctores, un erudito respetado por toda la nación. O sea, podemos ver que Nicodemo tenía un currículum extraordinario. Un estudioso, un inteligente, un sabio, las tenía todas, Nicodemo. Pero sin embargo vemos que Nicodemo va a Jesús de noche. Ahí en Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese bien lo que le menciona Nicodemo a Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, este hombre, imagínense el currículum que tenía, toda la inteligencia, toda la sabiduría, todos los estudios por delante, pero sin embargo no sabía quién era Jesús, porque le llama un simple maestro. Y sí que se estaba quedando corto, mucho más corto de los rumores que daban o hablaba la gente en el pueblo. En este versículo que recién les leía nos podemos dar cuenta de que Nicodemo, a pesar de todo su conocimiento, su inteligencia y su sabiduría, no tenía idea de quién era Jesús, ¿cierto? Pero sin embargo, volviendo a la palabra inicial leída, después de la primera pregunta que Jesús hace, Él hace una segunda pregunta, mirando a sus discípulos, ahí estando reunido con ellos, Él lanza la segunda pregunta y les dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Primero le preguntó qué es lo que decían de Él, qué es lo que se rumoreaba de Él. El pueblo le nombró a muchos profetas, ¿cierto? Pero ahora la pregunta era personal para cada uno de ellos. ¿Quién decís que soy yo? La segunda pregunta de Jesús. Y de los 12 discípulos salta Pedro. Pedro, un simple pescador, casi sin la educación necesaria, pobre en cuanto a su currículum comparado con Nicodemo, ¿cierto? Probablemente no era
el más culto de los 12 discípulos. De los 12 discípulos sabemos que quien llevaba la finanza era Judas. Y el más Mateo de los 12 discípulos era Mateo. Entonces podemos ver que ni siquiera dentro de los 12 discípulos dentro de los 12 discípulos Pedro no era quizás el más inteligente, el más sabio, el más entendido, el más erudito, el más estudioso, para nada de eso. Pero a pesar de todo eso, este hombre responde a la pregunta de Jesús con una respuesta totalmente acertada que se transforma en una frase de oro, en una máxima, en una frase tremenda y profunda. Aquí Pedro, para los futbolistas, con la respuesta que da, para los futbolistas la pone en el ángulo. No sé si ustedes se recuerdan el penal de Matías Fernández en la Copa América 2015, donde ahí le pide al Señor, levanta las manos y le dice, ayúdame, Señor, y le pega casi a ojos cerrados y la pone en el ángulo. Una cosa así, podemos comparar la frase que se manda a Pedro después de que Jesús pregunta. Y Pedro había chuteado varias afuera y muy lejos del arco, o sea, se había mandado varios zapallos, como me dice un amigo cuando doy un mal pase, cuando le pego mal al arco. Pedro se había mandado varios zapallos. Le había cortado la oreja al soldado, ¿cierto? Cuando en un momento le dice a Jesús que desista de ser entregado para ser crucificado y Jesús lo reprende duramente, le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro chuteaba para cualquier lado, chuteaba, era medio chueco, tiraba zapallos, así como yo de repente. Cuando niega a Jesús, todo eso eran chutes para afuera. Pero sin embargo, cuando Jesús hace esta segunda pregunta, Pedro responde y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una tremenda afirmación que se manda a Pedro en ese momento. Y déjeme decirle, hermano, que esta frase no era tan solo la opinión que tenía Pedro acerca del Maestro, sino que era una confesión de fe, era lo que Pedro creía del Maestro, lo que Pedro sabía acerca de Jesús, ¿cierto? Lo que Pedro había recibido por revelación acerca de Cristo. Al decir tú eres el Cristo, le estaba diciendo a Jesús, yo creo que tú eres el Mesías. No simplemente un profeta, sino que confesaba que él era el Rey, esperado por todos y que venía a restaurar todas las cosas. Al decir esto, Pedro estaba diciendo, tú tienes la autoridad total sobre mi vida. Pedro eso estaba diciendo con esa frase que él se manda ahí en ese momento. Y Pedro además dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, o sea que Pedro reconocía que Jesús tenía una identidad que iba mucho más allá de la humana, sino que afirmaba que Jesús tenía una identidad divina, afirmando que compartía la misma naturaleza y la esencia del Dios Padre. Eso fue lo que Pedro en ese momento declaró con sus propias palabras. Y déjeme decirle que esta afirmación Pedro no la consiguió por el mucho estudio, no la consiguió por la mucha sabiduría, sino que Jesús declara y le dice en otras palabras, Pedro, esto no lo aprendiste en un libro, ni te lo enseñó tu papá, ni lo dedujiste por tu inteligencia, sino que esto que tú afirmas es un regalo de mi Padre. Es la fe que has recibido de parte de mi Padre, es el regalo que te ha dado Él. Déjeme decirle, hermano, que muchos hoy en día ven a Jesús como un hombre más en la historia, como un carpintero, como un gran maestro o como uno de los profetas. Pero si tú y yo creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, ha sido un regalo para nuestras vidas de parte de Dios. Ha sido un regalo que Él nos ha dado a través de la fe. Nosotros creemos que Jesucristo es el Señor de señores, nuestro Rey, es nuestro Salvador. Amén.
Y el Señor nos pregunta hoy a nosotros, a cada uno de nosotros. Él le preguntó a sus discípulos, ¿cierto? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién piensan ustedes que soy yo? El Señor nos pregunta hoy, personalmente, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Eso nos pregunta el Señor en esta noche, amén. Hermanos, Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el dueño, el jefe. Pero a veces, hermanos, nosotros no queremos un Cristo en nuestra vida, sino que queremos un amuleto. ¿Y cuál es la diferencia? Jesús como amuleto cuando lo buscamos solo para que nos vaya bien. Lo usamos como una cábala, oramos para que no nos falte el trabajo, para que el negocio prospere, o para que la enfermedad se vaya, el dolor de cabeza, lo que estemos sufriendo, padeciendo. Si Jesús hace lo que pedimos, estamos felices. Si no lo hace, lo guardamos en el cajón hasta la próxima emergencia. O sea, el amuleto es servidor del hombre. Pero Jesús como nuestro Señor es cuando, aunque el negocio falle o la enfermedad siga ahí, nosotros seguimos diciendo, tú eres el Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, cuando nosotros afirmamos esta máxima de Pedro en nuestra vida, decimos entonces que somos servidores del Señor. Somos servidores de Él. Y podemos hacernos la siguiente pregunta en nuestra vida. Si hoy Jesús decidiera no darnos nada de lo que le hemos pedido, si no hubiera el milagro económico que necesitamos, si no se produjera esa sanidad inmediata que requerimos, ¿seguiría siendo Él nuestro Dios? ¿O nuestra fe depende de que el amuleto funcione? Es una pregunta fuerte para nuestras vidas, amén. La verdad es que tratar a Jesús como amuleto es en realidad una forma de idolatría disfrazada de fe. Cuando usamos a Jesús como el amuleto, nosotros somos los reyes y Él es nuestro empleado. Cuando lo confesamos como el Cristo, así como lo hizo Pedro, nosotros nos bajamos del trono y dejamos que Él gobierne. Que Él gobierne nuestra vida, incluso cuando no entendemos sus caminos, cuando no entendemos lo que está pasando, cuando no entendemos la realidad, a pesar de que estamos con el Señor y nos pasan adversidades, circunstancias en nuestra vida, cuando no entendemos esas cosas, pero lo confesamos así como Pedro, como le decía, nos bajamos del trono y dejamos que Él gobierne en cada uno de nosotros. Hoy Jesús nos pregunta, hoy Jesús no te pregunta o no nos pregunta si sabemos mucho de teología, si conocemos la palabra al revés y al derecho, si nos sabemos de memoria todo el Pentateuco, así como Nicodemo, sino que lo que Jesús nos pregunta es, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy el amuleto que llevas colgado para que nos proteja de la mala suerte? ¿O es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tiene el derecho de decirnos cómo vivir, cómo perdonar y cómo amar en nuestra vida? El Señor nos llama a no conformarnos con la opinión de los otros, ni con un amuleto en el bolsillo, sino que nos llama a edificar nuestra vida sobre la roca, sobre Cristo, amén. Déjeme decir, hermano, que el Señor quiere revelarse de una manera sobrenatural en nuestras vidas, así como lo hizo con Pedro. Pero muchas veces, hermano, somos nosotros mismos que no dejamos que Dios se revele a nuestras vidas de esta manera, así como lo hizo con Pedro. Vivimos de manera desinteresada hacia Él y le buscamos solo en los momentos de suma urgencia. Muchas veces, hermano, yo he sido uno de esos que lo he buscado solamente en las emergencias. Y eso ha sido no la roca que menciona Jesús, sino que ha sido la piedra de tropiezo en mi vida. El buscarlo solamente para las emergencias, solamente cuando tengo la necesidad, y después cuando tengo la respuesta me olvido.
Muchas veces he pasado por eso, hermano. Pero, como le decía, este mal se convierte en una piedra de tropiezo para nuestras vidas, para que Él pueda revelarse aún más en nuestra vida y pueda transformarnos cada día más a su imagen. Hay un ejemplo muy conocido en la palabra de Dios donde el pueblo usa como amuleto al Señor, como amuleto su presencia. Dice, no sé si usted ha oído hablar del Arca del Pacto. Antiguamente la palabra del Señor ahí nos dice que en la antigüedad la presencia de Dios habitaba en un arca, que esa arca la tenían en un tabernáculo y ahí moraba la presencia del Dios viviente, ¿cierto? En esa arca. Dice la palabra del Señor, cuenta ahí una historia que un día Israel estaba en guerra y estaban perdiendo, porque estaban peleando contra los filisteos y esta guerra la estaban perdiendo. En la primera batalla se dice que murieron 4.000 hombres y los ancianos de Israel, en vez de humillarse delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿en qué te hemos fallado?, buscaron una solución rápida. La solución rápida que muchas veces nunca funciona, ¿cierto? Ellos buscaron la solución rápida o la solución mágica. Y la decisión que ellos tomaron fue: traigamos el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. O sea, ellos dijeron, ya, este es nuestro amuleto, el arca, la presencia de Dios es nuestro amuleto. La vamos a pescar y la vamos a llevar ahí al frente de batalla, a la guerra. Pero fíjese en el error, hermano. Ellos no dijeron que Dios nos salve. Dijeron que el arca, o sea, el objeto nos salve. Eso es lo que buscaron ellos, la solución que encontraron ellos. Pensaron que Dios estaba obligado a darle la victoria porque ellos tenían la caja de madera sagrada en medio del campamento. Y trataron el arca, hermano, como una verdadera pata de conejo. ¿Cuántos conocen la pata de conejo? Así trataron el arca del pacto, como un amuleto de la suerte. Y cuando el arca llegó ahí al campamento, todo Israel gritó con alegría, con júbilo, dijeron, aquí estamos salvados. Llegó el arca, llegó el amuleto, ahora vamos a ganar. Estaban emocionados y tenían mucha confianza en eso, pero era una fe que ellos tenían depositada en el objeto, no en Dios. Era un verdadero amuleto para ellos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue una catástrofe. Dice ahí la palabra del Señor que Israel fue derrotado peor que antes. Le había dicho en un principio que habían muerto 4.000 y después de esa decisión que ellos tomaron, murieron 30.000 hombres. 30.000 hombres fueron los que murieron. Los hijos de los sacerdotes murieron y lo más impactante fue en ese momento que el arca de Dios fue capturada por los filisteos. Y a todo este proceso que vivieron los israelitas en aquel momento y lo que vivimos muchas veces en nuestra vida, podemos llamarlo como el síndrome del arca. Muchas veces tenemos ese síndrome en nuestras vidas, ¿cierto? Así como le mencionaba anteriormente. Como le decía, hermano, la fe no es manipular a Dios. Los israelitas pensaron que podían manipular a Dios llevando el arca a pesar de que sus vidas estaban en pecado. Y la verdad, hermano, es que no podemos vivir de esa forma nuestra vida en el día a día, ¿cierto? Como queramos, vivir como queramos toda la semana y esperar que el amuleto, o sea, el amuleto en nuestra vida puede ser cualquier cosa relacionada con la religión, como por ejemplo ir a la iglesia el domingo o llevar una Biblia en el auto, ¿cierto? Muchas veces esas cosas se ocupan como el amuleto. Si yo voy a la iglesia el domingo para que me vaya bien. Es como el amuleto, por decirlo así. Y esos amuletos muchas veces se usan para que Dios nos salve de las consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no es un objeto. Dios no es un arca. El arca, déjeme decirle que solamente representaba la presencia de Dios, pero no era Dios.
A veces valoramos más la religión, o sea, el templo, los ritos, la música, que al Cristo de la religión, que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confiar en el amuleto es confiar en algo que podemos controlar, pero confiar en el Señor es rendirse a alguien que nos controla a nosotros. ¿Cuántos quieren ser controlados por el Señor? Amén. No sé si usted se siente identificado con esta palabra, pero déjeme decirle que el Señor quiere revelarse aún más a cada uno de nosotros. Él quiere revelarse más a nuestra vida. Él quiere revelarse más a tu vida. Quiere mostrarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Él quiere que le conozcamos verdaderamente y que tengamos una relación con Él todos los días de nuestra vida. Y Jesús nos pregunta nuevamente, así como nos ha preguntado muchas veces en esta noche, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Es una pregunta que el Señor nos deja en esta noche y que nos llama a poder buscarle, a poder tener esa relación con Él, a poder enamorarnos y encantarnos cada día más de Él. Amén. Vamos a ponernos en pie, amén, para orar al Señor por esta palabra. Y ahí usted meditando con el Señor, no le pida nada. No le pida quizás por la necesidad que usted tenga ahora en este momento, sino que simplemente confiesen: Señor, hoy reconozco que tú eres el Cristo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre todo lo que soy. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, y le doy las gracias, Señor. Le doy las gracias porque sé que tú has traído esta revelación a nuestra vida, Señor. Padre, a pesar de que puedan haber hombres, mujeres con muchas capacidades en este mundo, Señor, tú has puesto tus ojos en nosotros y tú nos has llamado con un propósito en especial, Señor, a cada uno de los que está aquí en este lugar. Yo le doy las gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nuestras vidas, Señor, y tú te has revelado, Señor, a cada uno de nosotros, y podemos creer con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro ser, y podemos confesar libremente que tú eres el Señor, que tú no eres un hombre más en la historia, que tú, Señor, no eres un profeta más que pasó, Señor, durante la historia de este mundo, Señor, que tú no eres un gran maestro, Señor, sino que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, y que por medio de tu sacrificio y por medio, Señor, de tu muerte, nos has regalado y nos has dado vida eterna. Gracias le damos, Señor, porque su bondad, Señor, su misericordia sobrepasa todo entendimiento, Señor. La misericordia, el amor que tú has tenido con cada uno de nosotros, el cuidado, Señor, que tú has tenido con cada uno de tus hijos, Señor, es maravilloso, Señor, no lo podemos entender, Padre. Le pedimos perdón si muchas veces en nuestra vida le hemos usado como ese amuleto, Señor. Si le hemos usado en los momentos de emergencia, Señor, solamente nos acordamos de usted. Le pedimos perdón, Señor, le pedimos que nos ayudes a tener una relación contigo cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener esa relación diaria contigo, Señor, a poder encantarnos, a poder enamorarnos de ti, a poder apasionarnos por ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Tú conoces las necesidades, Señor, de nuestro corazón. Tú conoces nuestras aflicciones, Señor. Pero en esta noche declaramos, Señor, que a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, a pesar de todas nuestras necesidades que puedan haber, Señor, declaramos, Señor, que nuestro Redentor vive. Declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres real, Señor, y declaramos que nada nos podrá separar de tu amor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni Señor, ninguna catástrofe en este mundo, Señor, ni lo que digan las noticias, Señor, ni lo que digan los presidentes, Señor, nada nos puede separar de tu amor, Señor, porque tu amor sobrepasa todas las cosas, Señor, todo entendimiento. Muchas gracias, Señor.
Muchas gracias por su fidelidad, porque a pesar, Señor, de ser malos como Señor, como lo vemos en tu palabra, Señor, a pesar de haber maldad en nuestra vida, tú nos sigues amando, tú nos miras con ojo de amor y de misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendice, Señor, esta palabra. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que tu palabra pueda dar frutos, Señor, a su tiempo, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Oramos también en esta noche por las peticiones, Señor, que tienen tus hijos, que han escrito ahí en el chat. No veo peticiones. ¿No? No veo peticiones. Si alguien me ayuda, pero creo que no hay peticiones. Amén. Amén. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado y han dispuesto también su vida para recibir de lo que el Señor tenía preparado para nosotros. Amén. Oramos, sí, de igual manera, por las peticiones que cada uno tenga en su corazón. Señor, una vez más estamos ante su presencia para también abrir nuestro corazón a ti y poner todas nuestras peticiones ante su presencia. Muchas veces, Señor, hay peticiones en nuestra vida, en nuestra mente, que solamente tú conoces, que no las presentamos en ninguna parte, Señor.